al final de la vida. Son muchas, quizá las más conocidas por los clínicos, por la 41-2002 y básica de autonomía del paciente, y luego también la ley autonómica, que es la de 2015, de garantía seguida de la dignidad de las personas enfermas terminales, que son las que regulaban hasta ahora el ejercicio, ¿no? Estas leyes nos daban pues una serie de prestaciones, una serie de opciones clínicas para el médico, una serie de recursos que al paciente lo que le daban era pues la garantía de que, entre otras cosas, pues iba a recibir una información veraz y comprensible, que era el propietario de su historia clínica y que cuando estaba en una enfermedad terminal importante, pues podía hacer todas estas cosas, rechazar el tratamiento, deliberar con el médico para adecuar el tratamiento, podía cambiar de médico en atención primaria, también de enfermero, podía pedir en el especialista hospitalario una segunda opinión, podía solicitar que el tratamiento en vez de con intención curativa fuese paliativa y podía incluso llegar a concertar con el médico una sedación paliativa. Todas estas cosas eran opciones que podía hacer el médico, el paciente antes de 2021. Y en 2021 nos encontramos con una prestación nueva, que es la eutanasia o suicidio asistido. Es un nuevo derecho que condiciona una nueva prestación, un nuevo ítem en nuestra cartera de servicios, ¿no? Es una prestación para una población concreta que está recogida en el artículo 5 de la ley, que serían esas personas que sufren una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico, imposibilitante en esos términos establecidos, el párrafo que pongo ahí, que es un párrafo anterior. Y, por supuesto, es una prestación que no obliga a nadie. No obliga a los pacientes que tienen una enfermedad grave e incurable a hacer uso de ella, sino que es una prestación que pueden hacer uso o no. Entonces, bueno, claro, las prestaciones están pensadas y diseñadas para que se haga un uso ético de ellas, pero no siempre se realiza. Entonces, este es el motivo de la sesión, ¿no? Que ahora se recoja por derecho no quiere decir que sea ético ni lo contrario, ¿no? Yo, pues hablando informalmente con médicos, hablaba, por ejemplo, pues de la prestación de incapacidad temporal que damos nosotros desde el Sistema Nacional de Salud. Le decimos a un paciente que hemos certificado que no puede ir a trabajar por una semana, un mes, 3 meses. Eso, evidentemente, es un avance de nuestro sistema, pero es una prestación muy importante de la que se hace un uso a veces ético y a veces no tanto, ¿no? Y con esto, pues más o menos lo mismo, ¿no? Y luego es una prestación que se mueve en los terrenos de los límites de la vida. Entonces, es una prestación que no está, como en esa metáfora que se suele hacer, en el centro del ring, donde está todo iluminado, sino que está más bien en las esquinas. Los médicos normalmente en el centro del ring nos movemos muy bien. Tenemos pues una paciente de 60 años que se ha caído y se ha roto la muñeca y quiere enderezar su muñeca. Ahí no hay ningún problema. Estamos en el centro del ring, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Tenemos un muchacho de 30 años con una neumonía, pues también sabemos que hay que ponerle su antibiótico, su soporte respiratorio y punto. Pero cuando nos vamos hacia las esquinas, hacia los límites de la vida, el embarazo, el final de la vida, las cosas se ponen más oscuras, ¿no? Cuando tenemos un paciente pues, que tiene una neumonía, pero tiene 94 años y está en su casa, aislado, en el pueblo, llevarlo a la ciudad supone un problema, ya las cosas no empiezan a estar tan claras y queremos dar una respuesta adecuada. Y de eso vamos a tratar aquí, de cómo podemos dar una respuesta adecuada en el tema eutanásico, ¿no? Claro, la ley habla varias veces y recoge la figura del médico responsable. Hay un médico responsable. Hay un médico que inicia el proceso de solicitud de eutanasia. Y entonces, bueno, pues nuestros compañeros y nuestros colegiados están preocupados por el tema porque, bueno, que es eso, como pongo ahí, la responsabilidad
es el germen de la experiencia moral, ¿no? Como humanos no somos capaces de distanciarnos de lo que hemos hecho, de nuestra acción. Nosotros normalmente valoramos, llevamos a cabo una acción, la acción da un resultado, pero ese resultado no nos es ajeno, ese resultado siempre nos pide una responsabilidad, nos sentimos responsables de lo que hacemos. Y en este caso la responsabilidad es tremenda porque es una acción que no se puede revertir, y entonces es bueno cuando nos giramos hacia los compañeros de la bioética y le decimos, oye, ¿cómo vamos a resolver esto para que la responsabilidad no me revierta y no me sea esto un peso o una carga o yo sienta que lo he hecho mal, ¿no? Yo soy médico de familia, soy médico de atención primaria y los médicos de atención primaria tenemos, como pongo ahí, por ejemplo, en un índice de un libro de retos éticos en atención primaria, tenemos un bagaje en toma de decisiones tremenda, ¿no? Porque el espectro de lo que cubrimos es enorme, la complejidad de los temas también, todos los frentes, todos los temas que se nos juntan en una misma consulta, una sola mañana, es amplísimo. Entonces, no es casualidad que dentro de la gente que busca formación en bioética, los médicos de primaria seamos mayoría. Y bueno, yo siempre me he interesado por esta disciplina desde que era estudiante, y soy de la opinión de que esto de la calidad, que está tanto en boga últimamente y de la que se habla tanto, realmente no es otra cosa que un ejercicio ético, ¿no? Es decir, un ejercicio que tenga en cuenta los valores del paciente y que tenga en cuenta su circunstancia particular, sin criterios maximalistas científicos ni nada, son una atención centrada en el paciente y en su concepción del valor salud, ¿no? Últimamente no paro de ver esto de la medicina de precisión que les he puesto ahí. El otro día leyendo el informe del Comité Sociosanitario de Euskadi sobre la ley de eutanasia, hablaban de psiquiatría de precisión y yo estaba un poco perdido. Y resulta que es una iniciativa americana del año 2015 que presentó el presidente Obama, donde ponían pues eso, es atención sanitaria centrada en usted. Pero no lo abordaban desde el punto de vista ético, lo abordaban desde el punto de vista estrictamente biológico, ¿no? De que íbamos a saber la respuesta de cada paciente a los tratamientos, porque la mayoría de los tratamientos no aportan nada a la mayoría de los pacientes. Entonces, pero realmente los que hemos hecho el impulso de esto de la medicina de precisión y de la medicina centrada en el paciente, nace de la gente que ha estudiado la ética y la bioética. La bioética, cuando hay que hacer un resumen corto de qué se trata, es la disciplina que trata de responder a la pregunta ¿qué debo hacer? Que cuando un médico, cuando estamos en el centro del ring, la señora que se rompió la muñeca, pues todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Cuando estamos con el señor de la neumonía, no sabemos. Entonces queremos hacerlo bien, queremos que nuestra acción no nos devuelva una responsabilidad mala, queremos saber cómo debemos de actuar. Esto es lo que nos distingue como especie, realmente es específicamente humano, es lo que nos distingue, porque es una experiencia única, es una experiencia primaria, es una experiencia que no se puede comparar a nada, es el sentido del deber. En ética se estudia mucho, ¿no? El problema es que siempre buscando lo que debemos hacer hemos mirado hacia afuera, no hemos mirado hacia adentro. Claro, Kant se muere en 1804, ¿no? Son 18 siglos de buscar las respuestas fuera de nosotros.
lo que se ahora viene a llamar en filosofía las heteronomías, es decir, cuando alguien actúa según unas normas que le vienen dadas, ¿no? Hemos siempre buscado una respuesta pues, en la naturaleza, en la ciencia, en la religión, siempre, y caemos en esos reduccionismos y en esas falacias de pensamiento, ¿no? Estas son las tres principales, ¿no? La tecnocrática, la fideísta y la legalista, que las seguimos viendo a día de hoy en el tema de la eutanasia. Yo les voy a poner aquí unos ejemplos. Por ejemplo, esto es la típica nuestra, la típica falacia médica, no la falacia tecnocrática, según la que no existen problemas éticos, lo que hay es problemas técnicos, pero bueno, aún no hemos dado con la respuesta. Al tecnócrata puro uno le plantea el caso de nuestro anciano de 94 años con la neumonía y dice, bueno, es que no tenemos aún el medicamento ni la forma de llegar y de curarle la neumonía. Siempre hay una cura, siempre hay una solución técnica, no siempre la hay. Es hasta la crisis de la razón, que es anteayer, como quien dice, siempre buscamos la teoría de la elección racional, siempre queremos aplicar sus valores al otro, creemos que va a llegar un momento en el que él caiga en la razón o caiga de la burra y nos dé la razón, ¿no? Pero no, la mente humana tiene vericuetos pues, que la razón no entiende. En el tema de la eutanasia, la típica falacia tecnocrática es el pensar pues, que los cuidados paliativos resuelven todo y confrontarlos, ¿no? Cuando realmente es una cosa que van de la mano. Es lo que decía la señora Cicely Saunders, que sale ahí, la madre, ¿no? de los cuidados paliativos, es lo que decían estos manifestantes de Portugal, ese es no sé si el Constitucional de Portugal, ¿no? Que se manifestaban en contra de la eutanasia diciendo que exigían cuidados paliativos. Bueno, no, los cuidados paliativos no nos van a resolver este tema. La ciencia médica no nos va a resolver el tema de la eutanasia. Lo podemos hacer fetén de 10 lo mejor que podamos y va a seguir existiendo gente que nos solicite la eutanasia. Lo mismo ocurre con la falacia fideísta, ¿no? Que bueno, es también muy típica durante toda la historia, ahora está un poco más en declive, ¿no? Pero es básicamente negar la capacidad de la razón para establecer un sistema moral. El sistema moral tiene que venir del misterio, tiene que venir de la fe religiosa. Entonces, bueno, claro, esto evidentemente no nos resuelve el problema. Pues eso, la gente de nuestro país hacer manifestaciones de este tipo, médicos también, pero bueno, igual que no podemos imponer la tecnocracia, no podemos imponer unas creencias religiosas, no nos lo resuelve. Y lo mismo con el tema legalista, digamos, la gente que busca el asalto al poder, a intentar pasar la ley, cuando pasemos la ley nos echamos a descansar, porque ya será ley y ya estará todo bien, ¿no? Esa es la falacia legalista, es más propia de nuestro mundo, es la que hemos sustituido la dogmática religiosa por la dogmática jurídica, ¿no? Efectivamente, las normas legales, cuando se hacen en un país como el nuestro, democrático, con ciudadanos autónomos que votan a sus representantes, son democráticas, ¿no? Pero no obligan moralmente, a menos que el ciudadano autónomo las considere morales o considere que lo más moral es obedecerlas en aras de la convivencia o en aras de lo que uno quiera, pero ética y derecho son cosas distintas, ¿no? Hay otros reduccionismos más típicos que han embarrado mucho el debate de la eutanasia. Uno típico es el de la intencionalidad del acto, ¿no? La diferencia entre permitir algo o entre quererlo, ¿no? Que en medicina es muy frecuente, ¿no? Hacer actos lesivos a un paciente con intención curativa o con intención de aliviarlo. Los defensores de la eutanasia pues siempre
siempre arguyen que la intención es acabar con el sufrimiento, que la intención no es dar la muerte, que la muerte es un peaje que hay que pagar para aliviar el sufrimiento, ¿no? Es lo que se llama la teoría de doble efecto, ¿no? Que se ha utilizado incluso para explicar la voluntad divina, ¿no? Dios no quiere nada malo, pero permite que ocurra porque, bueno, esto ya, bueno, está completamente en desuso y debemos, en ética, huir completamente de temas como intención o culpa que confunden y embarran el tema, ¿no? Fue Wittgenstein y Elizabeth Anscombe los que escribieron el libro Intention a mediados del siglo XX, desmontando esa creación, ¿no? Decían, en primera persona no existe una intención como una causa previa al acto, sino que forma parte del acto y uno, mientras va realizando el acto, pues va queriendo, permitiendo distintas cosas. Es decir, tenemos que olvidarnos de la intención. La intención es una cosa que confunde mucho. Y también el tema de la transitividad del acto, ¿no? Es decir, lo que ha llevado a que esta ley pues distinga eutanasia, suicidio asistido. Siempre queremos distinguir que el paciente se tome la píldora a que nosotros le pongamos la inyección. Es decir, si el paciente se toma en la píldora se supone que es intransitivo, que todo queda en él. Si nosotros le pinchamos sería un acto transitivo. Esto no tiene relevancia moral. Es decir, estar en una habitación con una persona y que él se tome la pastilla o que nosotros le pinchemos es algo que puede tener relevancia psicológica, y siempre se habla de eso, dice, pues puede tener un componente psicológico porque luego el paciente el médico se queda tocado, más o menos tocado, puede tener una relevancia también judicial a la hora de que, como pasó en algunos casos aquí conocidos en España, ¿no? A la hora de que el juez quiera saber quién ha causado la muerte, pero no tiene relevancia moral o por si la tiene es mínima, y también son cosas que reducen el debate y que embarran. Por ese motivo, las distinciones estas de eutanasia activa, pasiva, activa voluntaria, activa involuntaria, están completamente en desuso y por ese motivo esta pregunta, que es del MIR último, fue anulada, ¿no? ¿De dónde sale todo este deseo de buscar una verdad absoluta y de encontrar la verdad? Sobre todo nace de nuestro rechazo a la angustia que nos produce la variabilidad. Queremos absolutos, queremos axiomas, ¿no? Siempre, el primero en darse cuenta y el primero que hizo esta contraposición de racionalidades fue el propio Aristóteles, ¿no? Siempre queremos buscar una racionalidad teórica, demostrativa, a la que se llega a través de la lógica apodíctica, demostrativa, como las matemáticas. Las cosas se demuestran, como quiso también Descartes más tarde, ¿no? Pues llegar a la verdad absoluta y a partir de ahí empezar a desarrollar proposiciones que van a ser verdaderas y que nos van a dar un absoluto y que nos van a dar pues esa sensación de que estamos obrando según lo correcto. Lo cierto es que esto es tremendamente difícil y que el propio Aristóteles, aunque no se le interpretó bien en su momento, ya proponía que quizá lo más ético sea vivir en el mundo de la racionalidad práctica y del razonamiento práctico para una circunstancia concreta. El modo de pensar en la racionalidad práctica no es la demostración matemática, es la deliberación. Y la deliberación no llega a proposiciones verdaderas, sino a proposiciones prudentes, que pueden variar en función pues, de dónde estemos y de la circunstancia. Y esa es la lógica de la ética, ¿no? Cuando me piden un ejemplo así rápido, muy gráfico de lo que es el tema de la bioética, yo hablo de esta monja que estaba de misionera en un país donde se realizaba la ablación del clítoris, ¿no? Práctica con la que ella estaba completamente en contra. Digamos, era un absoluto para ella que eso era una práctica que no debía tener lugar. Pero lo que ella estaba observando es que se hacía igual y que además le causaba unas infecciones terribles a las niñas.
Entonces, llegado a un punto, comenzó ella a asistir en el procedimiento para que por lo menos fuera limpio, aséptico y las niñas pues, no tuvieran luego una infección en el sitio de la ablación, ¿no? Eso es ética, es decir, es racionalidad práctica y adaptarse al sitio en el que estás y tratar de hacer el mayor bien común en el sitio y en el momento donde estás. Y ese es el tipo de respuestas que debemos buscar. El que nos ha enseñado esto, por lo menos a mí y a un montón de médicos de mi generación y de distintas generaciones, es Diego Gracia, que muchos de los asistentes lo conocerán, que es el que, digamos, ha creado a través de su profundo conocimiento de todo esto, por lo que yo he pasado por encima, el que le llaman ya en muchos sitios el método deliberativo de Diego Gracia. Que él, digamos, lo que ha hecho es simplificarlo para nosotros, para los médicos que somos paganos en estos temas, ¿no? Cuando yo fui a hacer los expertos de bioética con él, todos los días hacíamos un caso de deliberación, un caso real. La mayoría éramos médicos, aportaban allí sus problemas éticos que habían tenido durante los pasados meses. Él los ponía siempre después de comer para que así nos espabilábamos y no nos dormíamos la siesta, ¿no? Y se montaban todas las tardes verdaderos debates de hora y media, 2 horas, siguiendo este esquema que tenemos ahí. Lo primero en el método deliberativo es deliberar sobre los hechos, es decir, lo que sabemos que es factual, lo que sabemos que ocurre. Mirar la historia clínica, saber un diagnóstico, un pronóstico, conocer el soporte social del paciente, conocer sus opiniones, sus valores, los de la familia, si procede. Y sobre esto también hay que deliberar, es porque muchas veces pues, el que presenta el caso, este es el método que se utiliza en los comités de ética asistencial, ¿no? O debería utilizarse. Muchas veces el que presenta el caso omite cosas, ¿no? Entonces alguien le pregunta, oye, ¿y este señor dónde vive? ¿En el rural o en la ciudad? Oye, ¿y este señor te parece un señor pues ilustrado, analfabeto? ¿Te parece es un señor de clase alta, de clase baja? Son cosas sobre las que se deliberan, cosas factuales, para después pasar a la deliberación siguiente, que sería sobre los valores. Entonces, cuando nosotros hacíamos el experto, cuando uno va a un comité de ética, hay un problema ético principal que tiene el médico y que presenta al comité. El comité puede encontrar otros problemas, pero el verdadero problema es el problema ético que tiene el médico. Y entonces se suelen encontrar los valores que están implicados y se ponen en 2 columnas. Por una columna por un lado y otra columna por el otro, ¿no? Y después se delibera sobre los deberes, que el deber es encontrar un curso de acción intermedio entre dos extremos, ¿no? Yo, por ejemplo, como soy de atención primaria y siempre quiero reivindicar el tema de la ética en el día a día, pues yo llevé un caso tan sencillo como el de un señor que yo estaba de sustituto en un pueblo y un señor tomaba un esomeprazol o un lansoprazol o un inhibidor de bomba de protones, que son más caros y que son igual de efectivos que el omeprazol, ¿no? Y me pedía la receta y yo no sabía por qué la tenía recetada y entonces yo quería ponerle el omeprazol. Eso es un problema ético, ¿no? Y entonces, pues por un lado teníamos que poner por el tema justicia, de reparto de recursos. Estos fármacos son el doble de caros que los otros y este señor lo venía tomando durante años. Y por otro lado, pues en este caso la relación médico-paciente, ¿no? Un médico joven que acaba de llegar, que me está aquí cambiando la medicación, el señor se iba a enfadar, probablemente no me iba a hacer caso. Entonces, ¿cómo llegar a un punto intermedio, ¿no? Que al final el punto intermedio, pues en este caso era pues intentar explicarle al paciente o decirle que probara con este y si no le convencía, pues que volvíamos al anterior, ¿eh? Y lo de los cursos extremos que se hace, para poner un poco lo que no se debe hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, un curso extremo sería decirle, de ninguna manera yo le voy a recetar esto, yo le voy a recetar lo que yo digo, ¿no? Y el otro curso extremo sería decir, sí, usted tome lo que quiera, venga aquí las veces que quiera y si quiere llevarse 3 cajas, pues se las lleva y así yo me quedo más tranquilo y punto. Esos son los extremos y entonces la solución ética normalmente está
en el intermedio. Esto es lo que nos ha enseñado Diego Gracia a todos, ¿no? Sobre valores, importante, porque hay también bastante confusión en el tema, ¿no? Se puede y se debe deliberar sobre valores. Los valores no son inamovibles, no son ideas platónicas a las que tenemos que asomarnos y tampoco son irracionales y subjetivos, ¿no? No son irracionales, deben ser razonables, ¿no? Y además los hechos modifican los valores, que es algo que a veces nos cuesta un poco darnos cuenta, ¿no? Evidentemente, miremos la esperanza de vida en España, ¿no? El valor vida en 1975, que la esperanza media de vida era de 73 años, no es lo mismo que ahora, donde, por ejemplo, ahí esta es la media española, ¿no? Pero ahora mismo una mujer gallega tiene una esperanza de vida de 86, 87 años. Es increíble, ¿no? Entonces el valor vida ha cambiado. La diapositiva que pongo siempre es esta del Washington Post sobre el tema de las armas en América, ¿no? Cuando se hace la segunda enmienda en el 1790 o algo así, y se permite a los ciudadanos que lleven un arma para protegerse y tal, lo que tenían era un mosquetón como este que como muchísimo en un minuto podía pegar 3 disparos, ¿no? Y nos encontramos ahora en 2021 que bajo esa segunda enmienda la gente va por la calle con rifles automáticos, ¿no? O sea, el valor de la segunda enmienda ha cambiado porque los hechos han cambiado. Eso es importante, ¿no? También sobre valores hay que decir que no podemos permitir la tiranía de valor. Es decir, que un valor sea inamovible y no se pueda tocar. Ningún valor es considerado absoluto, incluyendo el de la vida, que de hecho el valor vida clásicamente siempre ha tenido algunos valores por encima, ¿no? Y siempre durante toda la historia hemos estado dispuestos a morir pues por la patria, por la religión, por la justicia, por la revolución, por muchas cosas, ¿no? Y luego los valores los tiene el paciente y los tiene el médico también, ¿no? Entonces es tarea del médico conocer cuáles son los valores principales del paciente, cómo valora él la autonomía, cómo valora pues otros temas para él. Y luego al médico tampoco se le puede obligar a actuar en contra de sus valores, ¿no? Para eso tenemos en una democracia liberal como la nuestra el tema de la objeción de conciencia, que es algo que ha salido, que recoge la Ley Orgánica de Regulación de Eutanasia y que no tiene que ser otra cosa que eso, de conciencia. Es decir, que al médico su conciencia no le permita realizar el acto, porque si no, no podría vivir con ello. Para eso está permitida la objeción de conciencia. Si a un objetor o a un supuesto objetor le decimos, bueno, muy bien, pues usted tiene que dar esta prestación, aborto, eutanasia, y si no, se va a la cárcel y entonces dice, no, si me voy a la cárcel sí que lo hago. Entonces no es objetor de conciencia. El objetor de conciencia es alguien que no puede de conciencia realizar el acto porque no se lo permite y tiene la suerte de vivir en un país que la ley le permite objetar y hacer uso de ella, ¿no? Pero no podemos ser objetores de conciencia pues porque el jefe de servicio no quiere que se hagan abortos en este hospital, por ejemplo, ¿no? Eso no es una objeción de conciencia. Eso es una objeción de conveniencia. Entonces, hablado sobre todo esto, ¿cuál es la deliberación? Si tuviéramos un caso de eutanasia en un comité de ética o en ese curso donde hablábamos sobre deliberación, ¿cuál sería la deliberación tipo? Esta es una diapositiva, bueno, a efectos de orientar un poco el debate, porque las generalizaciones pues, son injustas y no nos podemos inventar casos, ¿no? Pero bueno, entendámonos, aquí la mayoría somos médicos, la intención es que, lo normal es que la deliberación tipo es que en la parte de los hechos nos encontremos pues, una incapacidad y un pronóstico infausto, pero no a cortísimo plazo, sino a medio o largo plazo, y que los valores principales en juego sean el valor autonomía y el valor vida. Y los deberes que tendremos son encontrar una solución que dañe lo menos posible a ambos, ¿no?
Entonces, bueno, voy a hablar un poquito de estos valores. Ya hemos cruzado el Ecuador, ya estamos llegando al final. Sobre el valor vida. Claro, vida esa es una palabra polisémica, es una palabra que tiene muchos significados. Hoy en día hay toda una tendencia a hablar de la vida como vida biológica, como la vida de los animales, un corazón que late y que permite pues una oxigenación de los tejidos, etcétera. Eso es la vida que tenemos en común con cualquier mamífero, ¿no? Lo que nos distingue como especie es la capacidad de crear cultura, ¿no? y de ser morales, ¿no? Y eso se traduce como en la vida biográfica. Y normalmente cuando se habla de eutanasia se ponen las dos en contraposición. Claro, cuando muere una persona joven con su vida biográfica por desarrollar, la pérdida de valor es tremenda. Decimos que ha ocurrido una tragedia, ha habido una gran pérdida de valor. Pero claro, la poca esperanza de vida, o un paciente que tiene muy poquita esperanza de vida, no reduce el valor de su vida biográfica. No debemos minimizarlo, ¿no? De hecho, eso es una asunción que ha causado aberraciones en la historia, ¿no? En la Alemania nazi había un manual, ¿no? de cómo eliminar las vidas de poco valor o las vidas inútiles, ¿no? O sea, hay que tener mucho cuidado con valorar la vida biográfica de los demás. Además, si vivimos en una sociedad que acepta la discriminación positiva, aquellos que menos tienen, aquellos que la lotería de la vida pues les ha colocado en un lugar peor, al contrario, digamos, el que más fastidiado lo tiene es el que más requiere de nuestra atención, ¿no? Entonces, es lo que se hace con la urgencia cero, por ejemplo, en los trasplantes. Uno está esperando un trasplante 3 años y de repente le adelanta a otro señor. ¿Por qué? Pues porque es una urgencia cero, porque está peor. Entonces se le discrimina positivamente. La vida desde Séneca, que era pagano, siempre ha sido considerada sagrada, no santa, porque en inglés se dice sanctity of life, pero no están hablando de vida santa, es un false friend. Están hablando de lo sagrado de la vida. Se diría sacredness, pero ellos no lo dicen así, dicen the sanctity of life. Es el primer capítulo de este libro de Glover, que es un bioético de Oxford. Es un libro ya antiguo, de los años 70. En este libro, pues él habla de aborto, infanticidio, suicidio, eutanasia, con una naturalidad que asusta un poco, ¿no? Entonces, es un poco el problema, una de las cosas que definen nuestro tiempo, que hemos avanzado mucho, todos llevamos un estilo de vida terrenal muy bueno, muy burgués, y entonces, digamos, la vida la vamos sacralizando si vivimos bien, ¿no? Si no vivimos bien, parece que nos va dando menos, va perdiendo importancia, ¿no? Y luego, por el otro lado, está el valor autonomía, el típico de los debates de eutanasia. Autonomía, claro, tenemos que distinguir, hablábamos antes de la falacia legalista, ¿no? De lo que es la autonomía legal y lo que es la autonomía moral, cuando tengamos delante, por ejemplo, un paciente que nos solicite la eutanasia. La autonomía legal es ser mayor de 18 años y no estar incapacitado. Pero la autonomía moral tiene más que ver con otras cosas, con la capacidad para entender las decisiones, la autonomía legal es la propia pues, del derecho, es el lenguaje del derecho. Y los derechos no se deliberan ni se discuten, los derechos se exigen. Por eso toda esta gente peleaba por la ley, que lo único que quería era la ley, es porque una vez que la tienen, lo que quieren es exigirla sin deliberar con nadie, ni con el médico, ni con nada. ¿Qué nos da? Nos da seguridad jurídica. La ley lo que nos da
es mucha seguridad jurídica a los médicos, ¿no? Por otro lado está la autonomía moral, que tiene que ver más con la sociedad civil, no con la clase política que se expresa en términos de derechos, sino con la sociedad civil que se expresa en términos de ética, que delibera, pero a la hora de articularlo pues vendrían las excepciones, las despenalizaciones, lo cual pues nos da una tremenda inseguridad jurídica. Y así lo explicaba muy bien el doctor Seoane cuando en la primera conferencia no decía que lo de la despenalización pues era inviable. O se articula como derecho o no tenemos otra manera de hacerlo. Pero claro, es un deber del médico saber si el paciente que tenemos delante es verdaderamente autónomo. La ley tiene una cosa, una parte ahí donde dice que el sujeto que nos solicita la eutanasia tiene que estar libre de presión de toda índole, social, familiar, económica, etcétera. Eso es imposible. No hay una autonomía completa, ¿no? Evidentemente la ley lo tiene que poner, pero nosotros sabemos que es imposible. Estamos llenos de sesgos, como enseñó el premio Nobel Kahneman en este libro que les recomiendo. Estamos llenos de circunstancias del momento que nos limitan nuestra autonomía, ¿no? Y luego el médico tiene que ser también un buen valorador de la capacidad del paciente para tomar una decisión. Que esto es algo que causa muchos problemas, siempre acabamos llamando a los psiquiatras, que como decía el otro día la doctora Morera, una psiquiatra del País Vasco, son los capacitólogos del Sistema Nacional de Salud cuando nadie les ha dado ese papel, ¿no? La capacidad no es la capacidad en general, en abstracto para la vida, es la capacidad para la decisión concreta. Cuando pues, un paciente pues, tiene un fallo renal y tiene un dolor inflamatorio y hay que darle antiinflamatorios, pues claro, pues lo tienes que explicar. Le dicen, esto le puede fastidiar el riñón, ¿no? Lo entiende, no lo entiende, lo asume, no lo asume, sabe lo que está haciendo. Si más o menos sabemos lo que está haciendo, bueno, pues lo consideramos capaz para tomar esa decisión. No le tenemos que dar un grado en medicina al paciente, ¿no? Pero solo tenemos que saber si es capaz para saber las consecuencias de esa decisión. Esto en eutanasia va a ser un tema clave, elaborar la capacidad del paciente. Pero bueno, la ley prevé varias salvaguardas, ¿no? Y es un poco el problema en el que nos encontramos. Después voy a pasar a las conclusiones. El otro día en la presentación esta del Comité Sociosanitario de Euskadi pusieron un trozo de esta película donde se ve muy bien, ¿no?, el conflicto que tiene la paciente que se les va a presentar ahora entre la autonomía y la vida. Es un documental holandés del año 2016 donde observamos en los últimos días de su vida a una enfermera de 68 años que está con un deterioro cognitivo muy incipiente, muy en sus estadios más tempranos. Pero ella se da cuenta, ahora lo van a ver ustedes porque es más gráfico, pues de que tiene olvidos, de que pues a veces pues le cuesta mucho bañarse, que le lleva mucho tiempo, algunas otras cosas que va a comentar ahora en estos 2 minutos de vídeo. Y el documental termina con la señora recibiendo la eutanasia en su casa. Entonces creo que aquí no va, la vamos a poner nunca va el vídeo del PowerPoint, nunca va, pero lo vamos a poner aquí para que lo vean ustedes todos estos conflictos in situ, ¿no? Está en holandés y tiene subtítulos no sé si se escuchará bien.
Ik kan gewoon niet doorlezen. Dan moet ik die letter voor letter, lees ik dat dan op. En als ik dan één regel heb gehad, dan irriteert dat al. En dan denk ik, nou, het hoeft wel niet meer. Ja. Dat is jammer allemaal. Dat is goed helpen, moet je het zeggen. Ja, ik probeer te kijken wat ik moet doen. Of ik hem aan moet zetten. Hè? Hij staat daar. Kijk maar, lampjes. Es la médico esa, con la que hablaba. Él le está diciendo, pues a lo mejor es que tienes que encender la cafetera. Es decir, eso, son pequeños despistes, no puede leer, que está bien, tiene 68 años, pero bueno, durante otros momentos del documental dice, bueno, pues yo he sido enfermera, he estado en nursery homes, en geriátricos y en tal, sé lo que es la demencia y no me quiero ver así. Y el documental termina con ella recibiendo la eutanasia en su casa, acompañada de su familia, etcétera, ¿no? Es un poco lo que resume Diego Gracia, quien ya he citado en el libro, en su último libro, bueno, en penúltimo creo que es. Esto cabe decir que la vida ha entrado siempre en conflicto con otros valores y siempre se ha considerado que puede estar al servicio de otros valores de igual rango que ella. Y esos valores han ido cambiando con el tiempo, ¿no? Tradicionalmente eran la religión, la patria, y hoy, pues como le ocurre a esta señora. En nuestra cultura pues, occidental, burguesa, son otros, ¿no? La autonomía, la libertad, la dignidad, cuando es muy típico que la gente considere indigno ser lavado, considere indigno que le tengan que dar de comer, considere indigno no poder ponerse los zapatos, ¿no? Y la eficiencia también, es decir, gente que dice soy una carga para mi familia, etcétera. Entonces, bueno, esta vida ya no merece la pena, con lo cual pues solicito ponerle fin a través del médico, ¿no? Ante esto estoy terminando. Nuestros deberes, entonces, como médicos que quieren actuar conforme a una bioética, la búsqueda de cursos intermedios. Y como ponía en la primera diapositiva o en la segunda, ya tenemos muchos cursos intermedios, ¿no? Uno de ellos es el de los cuidados paliativos y el control de síntomas, el de la sedación paliativa, y quizá el mejor, el más ideal, por lo menos para mi opinión, es el de la planificación anticipada de la atención. Es decir, cuando el paciente es capaz, cuando el paciente está libre de otro tipo de presiones, que el médico responsable, claro, para esto hace falta tiempo, recursos, etcétera, porque, bueno, ese es otro tema al que no me voy a meter. La ley se implementa a coste cero y sin recursos para los médicos que la van a hacer. Cuando uno ve el documental este holandés, los médicos se tiran toda la mañana en casa de la señora. Es un domicilio de una mañana entera. Claro, nosotros los domicilios los hacemos a las 3 menos cuarto de la tarde corriendo porque hemos visto a 50 pacientes antes, ¿no? Pero bueno, aún así, con la buena voluntad nuestra lo lograremos hacer una planificación anticipada, es decir, hablar con el paciente, debatir antes de que se desate la tormenta y saber un poco los valores y lo que él desea. Hay otro curso intermedio, hay un bioticista que es Quill, americano, que llevó un caso, el caso de Terry Schiavo ¿cómo se llama? El Gran Tribunal Americano, porque era una paciente que llevaba 15 años con sonda nasogástrica y con fluidos, ¿no? Con lo cual la mantenían viva, ¿no? Que es el de la renuncia voluntaria a la alimentación y la hidratación.
Yo cuando, no me acuerdo dónde cogí la referencia, pero en un curso de estos de final de la vida hablaban de los clásicos libros franceses de patología donde hablaban de la neumonía y decían que es la amiga del anciano, porque la muerte era muy dulce, porque y se iban deshidratando a través de la fiebre y a través de esas pérdidas y se iban haciendo una pérdida de conciencia paulatina y normalmente fallecían durmiendo. Y bueno, es una cosa un poco particular de este bioticista que yo ni defiendo ni dejo de defender, pero la pongo ahí como un curso intermedio. Y la pregunta del millón, esta es ya una de las últimas, es si la eutanasia puede ser un curso intermedio. Tenemos dos valores, ¿y cómo podemos hacer para respetar un poquito los dos, ¿no? En mi humilde opinión es muy difícil que la eutanasia sea un curso intermedio, es muy particular, porque la vida la cercena de entrada. Es decir, lo que define la eutanasia es que la vida se termina. Entonces, el cortar un valor siempre acarrea ese problema, ¿no? Pero bueno, eso, aquí pongo, ¿no?, como ejemplo, hemos visto de ver los cursos intermedios, planificación anticipada, cuidados paliativos, tienen sus problemas éticos, qué duda cabe, pero fíjense pues todos los problemas que plantea la LORE, que aquí los hemos pensado, elucubrado, ¿no? Por ejemplo, ¿puede un médico sugerir la eutanasia? Es un problema ético de primer nivel, ¿no? Porque, claro, antes hablábamos de ella como una prestación, como una cartera de servicios. Una prestación es el ponerle pues una prótesis de rodilla a una señora que tiene artrosis, eso lo ofrece el médico. Los médicos, los pacientes no saben todas las prestaciones que tiene el Sistema Nacional de Salud. El médico se adelanta y le dice, oiga, ¿por qué no va usted a ver a un traumatólogo y que le diga si se puede poner la prótesis? Pero y con la eutanasia podemos hacer eso. Podemos decirle a un señor, oiga, ¿ha valorado usted el tema de la eutanasia? ¿Sabe que ya es legal? ¿Cómo le va a sentar? ¿Cómo va a afectar a la relación médico-paciente? Estoy hablando desde mi experiencia del Sistema Nacional de Salud, pero ¿y si es un paciente, por ejemplo, un paciente grave, muy costoso, en una UCI privada? ¿Quién plantea la eutanasia a ese paciente? ¿Es ético plantear la eutanasia a ese paciente? La ley habla también del dolor psíquico, ¿no? La depresión mayor, ¿es un trastorno grave, crónico, imposibilitante? Bueno, mucha gente que sabe más del tema que yo, que opina que sí. Es otro problema. Un problema que nos surgía, hemos visto un informe que habla de cómo en España muere muchísima gente que está en trámite de recibir la prestación de dependencia. Un paciente que no ha recibido esa prestación está libre de una presión externa de cualquier índole. Pues probablemente no. Bueno, son muchos problemas los que plantea que tendremos que resolver entre todos los compañeros de médicos y enfermeras y los que nos dedicamos a la ética desde los CEAS, o en este caso desde el comité, ¿no? Para dar respuesta a la pregunta de si la eutanasia puede ser un curso intermedio. Como conclusión, yo creo que es difícil. Es difícil que la eutanasia que cercena completamente un valor llegue a ser un curso intermedio, pero puede llegar a serlo. Puede llegar a serlo, todos conocemos los casos concretos donde el valor vida pues, está completamente depauperado para el paciente, para observadores externos múltiples. En casos donde pues, estos cursos intermedios como una sedación paliativa sea poco aceptable, típico pues, el caso de Ramón Sampedro o de las esclerosis laterales amiotróficas, enfermedades neurodegenerativas o traumáticas paralizantes de la actividad sensitiva y motora. Para mí es el caso tipo de la eutanasia y es el caso donde yo, por ejemplo, me imagino practicando una eutanasia. Y existiendo esa posibilidad de que la eutanasia sí que sea un curso intermedio, pues es positivo que se articule legalmente. Durante años debatimos la posibilidad de despenalización versus articularlo como derecho, etcétera, pero bueno, si es algo que realmente puede ser bueno para el paciente, está bien que se haya articulado legalmente. Y independientemente también de las convicciones previas del médico, es un deber para todos la deliberación junto al paciente y la búsqueda conjunta de decisiones prudentes, para todos los médicos, para los médicos que
he hecho activismo a favor de la eutanasia, para los médicos que la consideran una aberración, para todos. Para todos es un deber deliberar con el paciente y no imponer los valores propios al paciente, ¿no? Hablar con el paciente. Va a ser difícil, va a empezar ahora, dentro de un mes, y lo que queremos transmitir desde aquí es que el médico no va a estar solo. Bueno, no creo, lo he puesto ahí, no revelo nada si digo que la Xunta ya está preparando una modificación en las funciones por ley de los CEAS para asesorar casos al final de la vida, es decir, los comités de ética asistencial van a estar ahí. Además va a haber unos comités de garantías y de evaluación que la propia ley orgánica prevé, que también van a estar ahí. Y por nuestra parte, el Comité de Deontología y Ética del Colegio de Médicos, que también es un comité abierto al que se le pueden plantear cuestiones de todo tipo, que también va a estar aquí para ayudar a tomar una decisión prudente en todos los casos. Así que nada, esto es lo que yo quería decir. Muchas gracias. Muy bien, Felipe, muchas gracias por esta visión que nos has hecho, este análisis ético de la eutanasia, y nos has ayudado también a un poco dibujar ese método deliberativo que nos vamos a encontrar cuando tengamos encima de la mesa una petición, ¿no?, de eutanasia. Tenemos en la audiencia alguna pregunta que me han pasado y te la... Vale, nos comentan, ¿por qué creéis que no están más generalizadas las voluntades anticipadas? Muchos celebran la regulación de la eutanasia y las voluntades anticipadas, que es algo que está presente y accesible para todos los usuarios. El porcentaje que las hace es irrisorio. Sería óptimo que el paciente que accede a la eutanasia haya pasado, gracias, Fran, por un proceso deliberativo que le haya llevado a presentar unas voluntades anticipadas, presumiendo que en el momento de la solicitud de la eutanasia habrá un estado emocional más alterado que previamente a una situación límite. Gracias. Sí, vamos, es más un comentario, ¿no? Porque, bueno, lo que nos pregunta la compañera es por qué creemos que no está más generalizado. Bueno, es muy humano, ¿no? Quiero decir, a la gente le cuesta empezar a pensar en el final, etcétera. Y bueno, ya he descrito, no me gusta quejarme, pero es que es importante saber en las condiciones en las que trabajamos, ¿no? 50, 60 pacientes al día, la mayoría de compañeros no están para sacar el tema, ¿no? Sí que se ha hecho mucha labor de difusión de las voluntades anticipadas, pues desde colectivos de muerte digna y etcétera. A mí esto me parece pues un instrumento a tener muy en cuenta, pero tampoco es la panacea, por lo que hablaba antes de los sesgos, ¿no? Es muy frecuente que una persona joven diga, a mí yo no quiero, cuando yo esté, que me vaya y tal, pero luego cuando atiendes a un paciente realmente terminal, nadie se quiere morir, la mayoría de gente no se quiere morir, ¿no? Entonces va a haber un sesgo temporal, claro. Y después también pertenece a ese ámbito de judicialización de la atención médica o de documentos jurídicos, ¿no? Que a mí me gusta menos, porque siempre se pasan más al lenguaje legal, donde las cosas se exigen, ¿no?, que al lenguaje de la deliberación. Hemos visto estos días la perversión que ha sufrido el consentimiento informado, que ya la conocíamos, ¿no?, que es un instrumento que se creó para para proteger al paciente en la actitud médica, y hoy en día es un salvoconducto que entrega al médico: firme ahí para exonerarme a mí de toda responsabilidad, ¿no? Hemos visto cómo los ginecólogos o los obstetras no les gustan los planes de parto. Hemos visto cómo, pues eso, los consentimientos se firman sin entender. Todo el tema de la judicialización y
de meter documentos es peliagudo. Pero bueno, si una persona tiene unas convicciones claras, está convencido de que no van a cambiar, yo sí le animaría a que hable con su médico, delibere y que cubra unas voluntades anticipadas y que el médico las refrende y las recoja. De todos modos, no es raro en los últimos instantes de la vida que un paciente en una UCI o tal le digan, oiga, es que usted tiene aquí unas voluntades anticipadas. Y diga, bueno, eso no le vamos a hacer mucho caso y vamos a centrarnos en lo que nos pasa ahora y en el ahora, ¿no? Pero bueno, sí, podría ser una solución para un grupo concreto de gente y yo creo que por eso no está más generalizado, porque es para un grupo muy concreto, ¿no? Ese es por lo que yo creo que no está generalizado. Al hilo de esta pregunta, ¿crees que, por ejemplo, una cuestión, el tiempo podría ser un problema? Porque realmente nos acabas de decir, si yo tengo que ver 50 pacientes, ¿en qué momento le dedicas atención para desarrollar un instrumento como este, de voluntad de este? Claro, bueno, tienes que... por eso yo digo que somos expertos en bioética en atención primaria, nos formemos o no, porque tienes que tienes que detectar riesgos, tienes que detectar situaciones o actitudes donde hay que entrar y si prevés que te va a llevar 30, 45 minutos, una hora, pues lo tienes que plantear a 2 o 3 días vista o liberarte ese hueco para poder hablar, ¿no? Si pues, quieres convencer a alguien de que deje de fumar, en una consulta de 5 minutos es muy difícil, ¿no? Entonces, pues si, por ejemplo, o sea, a ti como médico estás en la convicción de que un paciente concreto tiene que dejar de fumar, pues lo que tienes que hacer es buscar un hueco para ese paciente, ¿no? Y lo mismo con este otro tema de las voluntades anticipadas, ¿no? De hecho, lo más normal sería que el paciente nos lo diga y en el momento no le podamos resolver, lo cual es una pena. Pero bueno, se le cita otro día y sí, es lo que ocurre. Es decir, médico responsable. Sí, haría falta, ¿no? Pues, por ejemplo, desde atención primaria y otras especialidades, pero nuestras asignaciones no han parado de crecer. No han parado de crecer. Cada vez que una cosa se generaliza y los especialistas en el hospital se cansan un poco de ella, dicen, bueno, esto lo puede hacer primaria ya, se lo pasamos a ellos. Y cada día tenemos una nueva, ahora tenemos esta, pero el tiempo es el mismo, los cupos son los mismos. Pero bueno, no quiero ser quejita. Gracias. Tenemos otra pregunta, Felipe, que nos dicen, la ley incluye la creación de un registro de auditores de conciencia que puede darse el caso de que un médico objete en algún caso concreto y otros no. ¿Qué te parece? Me parece, pues, como expliqué cuando pasé levemente por el tema de la objeción de conciencia, me parece pues también una pequeña perversión del tema de la objeción de conciencia, ¿no? El objetor, es decir, el objetor es una persona que no puede realizar ese acto, porque le va a ser incompatible con la vida, sería para él una tortura, porque tendría que hacerlo bajo coacción. Con lo cual, pues solicita este amparo de la objeción de conciencia y se adscribe a ella, ¿no? Yo creo que eso debería ser, o sea, va a ser algo minoritario y luego la mayoría de gente lo que tiene que hacer es evaluar el caso junto al paciente y decidir si se hace médico responsable o no. La ley lo que prevé es que si, por ejemplo, un médico que ha realizado, a quien preguntan, ¿no? Si un médico que en un caso concreto está a favor o es capaz de practicar una eutanasia y en otro decide que no es capaz, pues lo que tendría que hacer es pues denegar la solicitud y el paciente tiene otras vías que prevé la ley, que es pedirlo a otro médico del centro o también pone la ley un epígrafe que me gusta menos, a un centro externo. Y
y luego pues al siguiente caso, ¿no? Pero la objeción de conciencia yo creo que debe ser pues una cosa muy particular para un grupo de médicos pues particular. Quizá verdaderamente existe esa duda, porque si hay personas que puede darse el caso, seguramente será con relativa frecuencia que puede ser objetor de conciencia en un caso sí y en otro no, efectivamente entran y salen de ese registro. Entonces, ¿o cómo se va a gestionar esto? Claro, no lo sabemos, no tenemos ni idea. Nosotros venimos ahora a una reunión del comité de deontología, ¿no? Donde, bueno, vamos contando los días. Quedan 30 y hay muchas dudas. Yo creo que no se puede ser objetor en un caso y en otro no. O se es objetor o no lo es. Y luego, pues sí, habrá casos en los que el médico lo encuentre razonable y casos en los que no lo encuentre razonable, en cuyo caso lo que tiene que hacer es, con la mayor amabilidad del mundo, decirle al paciente que él no le va a acompañar, no va a ser responsable en este tema y derivarle pues al médico de la consulta al lado o al médico de otro centro de salud que a lo mejor con el que ya ha hablado y ya le ha dicho, oye, tengo este caso, ¿estás dispuesto a llevarlo? Y punto. Pero el registro será para los que son objetores de verdad, de conciencia. Bueno, pues no sé, nos dice aquí. Creo que tenemos un comentario más. Sí, es la compañera Andrea Gallego, que es una compañera nuestra, así, de otro colegio, que dice, no estoy de acuerdo con los registros de objetores. La objeción sería en cada caso, por eso no veo práctico el registro. Bueno, yo tampoco estoy de acuerdo con que tenga que haber necesariamente un registro, pero yo creo que eso de objeción en cada caso, o sea, es que eso no me parece que no funciona así. Es decir, lo que se hace así es admitir o no, es decir, en el Hospital de Coruña es un hospital terciario, por ejemplo, y aquí vienen pacientes que han sido rechazados en otros sitios para operarse. Gente de León o de Mieres o de... ¿no? Decían, no, es que tengo una cirugía pulmonar muy difícil, una cirugía cardíaca muy difícil y el cirujano cardíaco del Hospital de León pues no se ve capacitado, no tiene los recursos o no cree que no le puede asistir. ¿eh? No es que sea un objetor de conciencia para la cirugía del paciente, es que le dice, mire, vaya usted a La Coruña, yo le gestiono y a ver si allí se lo hacen, ¿no? Se trataría de eso. La objeción de conciencia es que en ningún caso vamos a participar de la misma. Yo puedo estar de acuerdo con acompañar o ser el médico responsable de la eutanasia del paciente A y estar en desacuerdo con ser el médico responsable de la eutanasia del paciente B. Entonces yo no creo que deba constar en ningún registro porque no es una objeción de conciencia. Si fuera un objetor de conciencia estaría en contra de acompañar en la eutanasia a ningún paciente, de la A a la Z, ¿no? Ese es un poco el tema. Vale, tenemos otra pregunta. Tienes que leer ahí, Felipe, porque... Sí, van surgiendo ahora. Un médico podría obxectar a administración directa e non obxectar a prescripción, porque entendo que permite un exercicio mellor da autonomía no final da vida. Bueno, este é un tema polo que pasamos tamén antes, non? Si a relevancia moral de distinguir entre que o paciente sexa o que inxire a medicación ou que sexa o médico ou a enfermera, que eso é outro tema que non queda claro na lei, non? O que falábamos antes dese ese problema psicolóxico de ser o que administra a medicación, non? Bueno, sí, pode ser. Pode ser. Entendo que sí. Para aqueles que teñan ese problema que eu creo que pertence máis ao ámbito
da psicoloxía, da culpabilidade, da transitividade do acto ou non, que eu creo que a relevancia moral é mínima. Se estás na habitación, estás con el, o paciente vai falecer, ti vas a estar aí para asistilo dunha maneira ou da outra, pero bueno, sí, entendo, vamos, non é unha pregunta, é unha afirmación, sí, podería obxectar a administración directa e non obxectar a prescripción. Sí, entendo que sí. Creo que tenemos otra más, ¿no? Una última, yo creo que ya estamos finalizando. Una última. Aquí dicen gracias por la charla. De nada. Cuando esté operativo lo de la eutanasia y suicidio asistido, ¿está previsto fármaco, dosis, dispensación, etcétera? No está previsto en la ley. No está previsto en la ley. Probablemente eso quede reflejado en un manual de buenas prácticas que por lo que sabemos desde el comité se está redactando ahora por la Comisión Interterritorial de Salud, aquella donde van los representantes autonómicos de todos los consejeros de sanidad de las distintas autonomías, y ahí es donde van a dilucidar pues cómo se va a hacer. Normalmente, por lo que yo sé, no sé mucho del tema, pero por lo que yo sé se realiza una sedación profunda y después se administra cloruro potásico. Pero bueno, eso lo dirá el manual de buenas prácticas. Bueno, pues muchas gracias, Felipe, por esta presentación, esta charla, este debate. Muchas gracias a los que habéis venido, muchas gracias a los que nos habéis acompañado en esta sesión, y desde aquí pues un abrazo a todos y hasta pronto. Muchas gracias a ti también.